Hola. Hola, buenas noches. Esto es Hanout y especial WordPress. Ya sabemos que es un día un poquito especial y os recuerdo. Uy, empezamos muy bien, ¿verdad? Sí. Los nervios del directo que diré. Os Son los recuerdo duendes que nos que acompañan siempre en Hanauton. El sonido, no sé por qué, también, pero Antonio siempre empieza un poco regular. bueno, esto se resuelva. Como es muy malo, le paso la palabra a Pedro, que es el asociado del Hanout para que los de WordPress tengan como... Muy buenas noches. Pues buenas noches a todos, muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos los invitados, Ángeles, Daniel, Fernando, Teresa, Yolanda. Y bueno, hoy vamos a hablar de WordPress y los frameworks, posturas a favor, posturas en contra, cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, como siempre sabéis, siempre lanzo mi mensaje solidario y hoy lo quiero hacer referencia pues a un problema muy crudo como es el cáncer infantil. Entonces, desgraciadamente eso es algo que existe y creo que todos podemos aportar una pequeña ayuda. Hoy no voy a decir una página web ni un sitio en especial, pero sí os ayudo a buscar en Google o en cualquier otro buscador por cáncer infantil y veréis que aparecen varias asociaciones prácticamente en casi todas las capitales de España. Os invito a que miréis alguna web y que veáis de qué manera podéis participar. Otra forma de participar también es que acudáis a vuestra entidad bancaria, preguntéis allí y en casi todos los bancos hay una cuenta siempre donde podemos hacer alguna donación pues, bueno, para echar una manilla. Y dicho esto, pues nada, empezamos cuando queráis. Claro. Empezamos recordando a la gente que puede participar a través de las redes sociales, ¿vale? Que están abiertas para recibir sus preguntas y comentarios. Si es en Twitter, lo pueden hacer utilizando nuestra etiqueta, que es almohadilla Hanauton, a través de Google Plus, YouTube o desde todas las redes. Y creo que para empezar, o sea, si WordPress lo tenemos bastante claro, ¿no? Que es WordPress, pero los frameworks igual todo el mundo no lo tiene tan claro. Entonces, me gustaría saber un poco qué es un framework. Y no sé si Daniel nos podría dar una definición más o menos sobre qué es o qué se entiende por framework. No, no podría. Básicamente porque es un término tan extenso, hay muchísima gente que utiliza framework para definir una plantilla. Hay técnicamente un coder, o sea, un programador me armaría una bronca si digo que Genesis es un framework o que Bootstrap es un framework. Porque framework como tal, para ir al mínimo común, es una herramienta para tu función. Es como tener todo a mano para llamarlo para tu función, o sea, para utilizarlo en tu provecho. De hecho, WordPress en sí es un framework. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos un tema para WordPress utilizamos funciones que WordPress ya tiene creadas y predefinidas para nosotros llamarlas, utilizarlas, imprimir el menú, imprimir una barra lateral, imprimir, etcétera, etcétera. Entonces, WordPress como tal es un framework. La parte de diseño, luego tiene la parte de CMS, que es un CMS. Pero eso siempre que hay que tener en cuenta eso. Bootstrap, por ejemplo, es un framework de CSS más orientado a diseño, que también le llaman framework. En mi opinión es una plantilla. Sin embargo, tiene un pequeño componente en LESS, creo que ya lo han pasado a SAS, para CSS, que en mi opinión, si tienes hojas de estilos creadas en LESS o en SAS, en CSS, pues ya se puede aplicar un poquito lo de framework. ¿Por qué? Porque tú creas funciones que vas luego a reutilizar. O sea, un framework es todo aquello que te ayuda al proceso de creación, básicamente. Que una plantilla se pueda o no se pueda llamar framework es otra cosa, pero Genesis, por ejemplo, en mi opinión, entraría dentro de la categoría de frameworks. Skeleton, creo que también es otro framework que tenéis por allí de WordPress. También hay varios de ellos. O sea, framework básicamente es eso. Todas las herramientas que puedes utilizar para acelerar tu proceso, ya sea tu proceso de crear código, tu proceso de diseñar, etcétera, etcétera. Pues
como todos, son mal utilizados a veces y bien utilizados a veces. Entonces, tienen sus detractores, ¿no? Y sus defensores, que creo que es un poco lo que esta noche queremos aquí poner sobre la mesa y ver quién se pega con quién. Al barro no que vayamos a saltar, pero bueno, vamos a ver. No sé si el resto con la definición que ha estado dando Daniel, ¿estáis de acuerdo? Yo no sé, Ángeles, lo que opina, o Fernando. Sí, bueno, yo como no tengo un perfil tan técnico como el de Daniel, pues voy a hacer un poco para ayudar como divulgador a la gente que menos nivel técnico puede tener, y yo lo definiría pues como una base de programación, ¿no? Entonces eso puede servir para un tema, para un plugin o para cualquier otra cosa. Son unos datos estructurados que te van a evitar hacer una tarea repetitiva. Si me equivoco, pues ya me corregirán aquí estos cracks que tenemos hoy, pero básicamente lo diría así, es un entorno, ¿no? Como un entorno de desarrollo de unas funciones, ¿no? que probablemente vas a necesitar de forma repetida, ¿no? Entonces, para eso básicamente es para lo que se usa, ¿no? Luego, es verdad que debíamos de centrarnos un poco, si vamos a hablar de temas como plantillas o como frameworks, entre comillas, pues que quizás es lo que más utilice la gente, aunque también se utilizan algunos plugins como WooCommerce, que últimamente está subiendo muchísimo de usuarios y es otro framework realmente, ¿no? Sí, hay una cosa que yo como usuario novato, pues supongo que hay más de un usuario novato que nos esté desde la red central apareciendo. Le invito a utilizar el chat de respuesta, todas que nos vayan llegando, todos los comentarios, pero todas las dudas que vayan lo ponemos aquí al interior del vídeo y lo vemos. Cuando hablamos de frameworks, hay grandes familias de frameworks en el sentido de frameworks de diseño, frameworks de desarrollo, o es una única cosa. ¿Qué te corta? Uy. Pues eso es dificilillo de responder, la verdad, porque lo dicho, la gente le llama framework que no se sabe si técnicamente son frameworks a plantillas de diseño. Para diseño, por ejemplo, está un poco Bootstrap, que es un framework de diseño, luego tenemos Inuit, que es un framework de CSS, y a todos se le llaman framework, en mi opinión. Son plantillas también, o sea, no es un framework como tal, porque no me dan esa potencia que de verdad tendría que darme un framework, como es el Cake PHP, por ejemplo, o como es WordPress, por ejemplo. Entonces, el límite es muy difuso entre llamar framework y llamar plantilla. Los hay para casi todo, por lo menos a nivel de código. Todo lo que tenga que ver con código, PHP, .NET, de cualquier cosa, normalmente hay algún framework por allí, ¿no? Pero es complicado decir, hay framework para todo. No sé yo si son framework como tal, o tampoco sé si los hay para todo. Bueno, habría que aclarar que, por ejemplo, Cake, que has nombrado, Daniel, pues bueno, pues es un framework más bien para programación, ¿no? Pero es que ese es el framework, o sea, la definición de framework es de hecho lo que es Cake PHP como tal. Ese es el problema. Exactamente. Yo conozco varios desarrolladores que trabajan directamente para crear sus propias aplicaciones y utilizan Cake, ¿no? Pues porque les facilita mucho el trabajo, por lo que podemos entender que, bueno, que un framework en varias de sus facetas, pues es como tú comentabas, ¿no? O sea, tiene una serie de herramientas, ¿no?, que nos facilitan el trabajo. Yo el otro día, el fin de semana, pues después de haber visto y hablado y comentado muchas veces sobre el tema de framework, pues bueno, pues me dio por comprarme el popular, ¿no? El que más o menos el que más pega, que es Genesis, ¿no? Y bueno, pues la verdad que al principio me resultó un poco extraño porque estoy acostumbrado a trabajar de otra manera, ya sea o crear la plantilla yo o directamente trabajar sobre un template. Y bueno, pues la forma de trabajar es un poco diferente, pero al ratillo te das cuenta de que, bueno, pues tiene una serie de herramientas y de facilidades que a una persona con pocos conocimientos de maquetación o de diseño, pues puedes conseguir una página web muy interesante. Yo me marqué un reto
y el reto mío que yo me propuse fue, por ejemplo, clonar lo que era mi blog, ¿sabes? Por lo menos lo que era la estructura. Y no es que sea un blog muy estructurado el que yo tengo ahora mismo, es muy simple, porque simplemente son la línea el timeline de artículos y un sidebar con unas cuantas cositas, ¿no? Pero bueno, trabajando con Genesis, prácticamente hice una clonación casi perfecta, ¿no? Y encima me puse a tocar el CSS mirando tutoriales de cómo se podía hacer esto y lo otro, pero recordé que me había tocado un premio de un plugin especial para modificar CSS que se llama CSS Hero y precisamente es compatible con el framework de Genesis y los themes, ¿no? Y entonces lo puse en práctica y digo, bueno, pues qué mejor oportunidad, digo, que probar este plugin nuevo que ha salido. Por cierto, es de pago, y me puse a tocar desde lo que es el front-end, o sea, desde el frontal de la página web, a retocar títulos, fuentes de letras, colores, botones. Bueno, fue maravilloso, porque en definitiva, una persona que no tenga prácticamente conocimientos ninguno, o sea, con el framework de Genesis o otro framework, pero en este caso con Genesis y un plugin para modificar el CSS, a tu gusto, además, tal como tocas, es como vas viendo cómo queda, puedes guardar cambios, puedes volver adelante, atrás, o sea que al final, pues cualquier persona con unos buenos ratos que le eche te puede salir pues un diseño bastante decente y profesional, ¿no? Claro, por ejemplo, yo empecé a usar el Genesis fue porque yo hasta ahora había utilizado plantilla, ¿vale? Una plantilla premium que había comprado y ¿qué pasa? Que la plantilla incluía funciones que yo no usaba y que al principio parecía todo muy bonito, pero en realidad el código era muy pesado y tardaba un montón en cargarse la página, luego quería modificar cosas y no podía y era un desastre, ¿vale? Entonces, a ver, está claro que hacer una plantilla a medida, si sabes programar y tal, es que es lo perfecto. Pero para la gente que ni estamos a ese nivel, pero a la vez no estamos a ese nivel de saber programar, pero tampoco nos conformamos con customizar una plantilla, de cambiarle los coloritos y coger lo que nos dan. Entonces, para mí, en ese sentido, el Genesis fue todo un tesoro que encontré. Claro. Y entonces, cuando empecé, a mí me pasó igual. Yo hice algo parecido a lo que tú cuentas, Pedro. Yo tenía un blog, intenté más o menos conservar la apariencia, pero claro, luego lo mejoré en realidad. Pero en principio lo que intenté con el Genesis fue hacer algo parecido o lo más similar posible a lo que ya tenía. Y yo sí que empecé con el CSS y todo eso, pues, utilizando el Firebug, el Web Developer, todo esto, empecé a tocar cosas del CSS y con eso me lo hice. Pero luego cuando tú descubriste el plugin yo le estuve dando un vistacillo y no he comprado la versión de pago, no la he podido usar ahí a tope, pero vamos, es que tiene un montón de posibilidades y eso para gente que quiera hacerse algo adaptado a él y que no sea programador, y tampoco controle de CSS, no se quiera meter ahí, no sé, es que es perfecto. Cuando vi eso dije, mira, ya lo que le faltaba a la gente que se quisiera lanzar a Genesis, es que ese plugin es perfecto. Yo te regalo una licencia. ¿Ah, sí? Vale. Ya directamente aquí aparece. Pero ya hemos empezado a decir definiciones, el uso que se le va dando y todo. Y tenemos aquí a Fernando tan calladito que yo no sé lo que piensa. Yo no sé si su postura es a favor, en contra, ni una cosa ni la otra. A ver, Fernando, ilústranos un poco. Os estoy escuchando y me estoy sujetando. A la silla, venga, muévete de la silla. Empiezo por el final. A ver, Teresa, tú has dicho que cuando, claro, que no estás satisfecha con quedarte con lo que te dan, ¿no? Con lo que tienes, sino que quieres más. El problema de los frameworks es precisamente ese. Es que te atas a un sistema, a un entorno de trabajo del que luego es muy difícil cambiar. O sea, a ver, yo lo que digo es que si quieres crecer, no crezcas por cajitas, que es lo que te ofrecen los frameworks. Los frameworks te ofrecen al final cajitas con las que tú puedes mejorar algo, un entorno
Parece que quería fallar el sonido, Fernando. Es un framework, también les ha dicho al principio que Uy, Fernando, el está mismo fallando WordPress es un framework. Sí. No sé si se ha cortado. No, no se ha cortado, pero se oye un poco como metalizado tu sonido. No sé, prueba a ver ahora. El propio sistema que está diciendo, ¿qué va a poner orden aquí, Fernando? A ver, prueba a hablar ahora, a ver. No, orden no. Yo mi opinión, vamos a ver. Sí. Yo lo que estoy diciendo, a ver, WordPress es un framework, cierto. Las funciones de WordPress ya te definen una manera de trabajar distinta del básico de PHP, de HTML y de CSS, y etcétera. ¿Cuál es lo bueno que está haciendo a mi gusto WordPress? Es que cada vez está siendo menos framework. De hecho, hay muchas funciones que tenían incorporadas en el núcleo hasta hace muy poco y se están sacando como plugins. ¿Por qué? Porque se está huyendo de esos estándares más cerrados a estándares más abiertos, que es a lo que debe tender y lo que yo creo que debemos exigir a WordPress como sistema abierto y libre cada vez que vaya más. Y que luego el que quiera cerrarse, ya que se cierre él con plugins o con temas o con aplicaciones web. Para mí un framework es cualquier entorno cerrado, desde un plugin de e-commerce que te da un entorno de trabajo donde tú trabajas de la manera no estándar de WordPress, sino conviertes pues una entrada normal en una venta hasta los mismos tipos de entrada personalizados. Todo uso de un código corto, de un shortcode, ya te está definiendo que eso es un framework, porque ya está saliéndote de estándares. Yo, de hecho, por mí, WordPress debería abandonar hasta incluso los shortcodes de las galerías, porque está cerrado. Si yo mañana quiero exportar WordPress a otro sistema nuevo, mejor que salga y más libre y más abierto, me va a costar un triunfo convertir todos esos shortcodes de las galerías en galerías de imágenes pues, que funcionen con CSS o con HTML. Y ese es mi problema con los frameworks. No es que no me guste, yo utilizo, me encanta, todo el mundo lo sabe, me encantan los temas de Elegant Themes, pero son frameworks. Si te acostumbras a trabajar con ellos, llega un momento que no sabes trabajar con WordPress a nivel de lo que es la configuración de tu sitio. No te digo ya, pues otros frameworks más potentes, pues, como los que habéis comentado de Genesis y alguno más gordo todavía que hay por ahí, donde ya no sabes ni cambiar un color de un tema, ni nada que se le parezca, ni personalizarlo, sino todo haces moviendo cajitas de aquí para allá y te olvidas de lo que son pues los entornos básicos de crear una entrada y codificar tú mismo tu HTML o tener esas pequeñas ayudas de un editor de entradas normal. Por eso yo en principio estoy absolutamente en contra de todos los frameworks, porque se debe huir de ellos, salvo aplicaciones concretas, pero sabiendo que no las vas a usar en el futuro. Yo los uso y para clientes también los he utilizado, pero siempre procuro que sean en proyectos que igual no van a durar mucho tiempo, o por lo menos si sé que van a durar en el tiempo, que sepa que no van a necesitar un progreso o una evolución hacia otra cosa, porque si no, el trastorno va a ser enorme. Oye, o podría coger y decir, bueno, pues tengo un cliente cautivo en mi framework, y es precisamente de lo que decimos que hacemos huir a la gente con WordPress. Yo estoy harto de dar cursos precisamente para decir a la gente que huyan de que alguien tenga la clave y la llave de tu web. Precisamente tenemos que buscar todos que WordPress sea libre, que sea cuanto más abierto mejor, y los frameworks pues de utilidad y siempre que permitan una migración hacia cualquier otro sistema más abierto. He sido de un modo sí. Pues al hilo de lo que estabas diciendo, Fernando, ¿no? De que si son proyectos así como más cerrados o más de corto recorrido, viene un poco al hilo la pregunta que nos está formulando a través de Google Plus, Roberto Blogalízate, le saludamos desde aquí, que pregunta que si podíamos decir que un diseñador con escasos conocimientos en programación puede hacer grandes cosas con un framework. Claro, mira, claro, yo sé que sí. Un puntillo. Coda. No sé si conocéis Coda, es una aplicación es como un editor de código muy especializado en CSS. Bueno, la última versión ha tenido grandes amantes y grandes detractores. ¿Por qué? Porque de repente se ha convertido en una aplicación donde no ves el código. Lo único que ves son cajitas con selectores y botoncitos para aplicar CSS sobre cualquier fichero. Eso es un poco lo que hay que decir. O sea, al final, son capas que te ponen delante un framework de lo que realmente estás manipulando. Yo creo que si hay que crecer sobre la base para que no se pierda la base. No llega un momento que no sepamos utilizar ni crear una web, porque lo único que sepamos hacer es manejarnos con Genesis, por ejemplo. Claro. Sí, tienes razón, Fernando, pero por ejemplo, es que eso es un poco lo que yo te decía. Tú, si eres desarrollador, podrás hacer eso, pero como seas una persona que no tienes ni idea de programación, por ejemplo, pues te cogerás una plantilla simplemente. Y si sabes un poquillo más o te apetece aprender, pues igual te coges un framework.
Y a partir de ahí, no sé, yo todo lo que puedo, por ejemplo, es lo que he dicho antes, también porque a lo mejor si hubiese conocido desde el principio el CS, ese Hero, igual lo hubiera hecho con eso, no lo sé, pero como no lo sabía, pues me metí con lo de CSS y cambié todo lo que quise, no sé. Hay armónicos, Que Teresa. también te ayuda a aprender. A mí personalmente yo lo veo como un proceso de aprendizaje, una evolución hacia luego poder yo hacer la plantilla que yo quiero. Pero es como un paso intermedio. Aprendes el framework, no hacer una plantilla. O sea, no lo digo que sean malos en sí. Pueden tener una utilidad, una ayuda, puede ser una ayuda, pero lo que no puede ser es que olvides un poco qué es lo que estás utilizando. O sea, no que pongas tantas capas delante de lo que estás usando, que al final tú no puedes decir que sepas crear una web. Te vas a tener que especificar, es decir, yo sé crear webs con este framework. Que no está mal, que puede ser un producto perfecto, pero si mañana cierras el desarrollo, ¿qué hacemos? Ya no sabemos utilizar el código abierto y libre que teníamos por detrás porque nadie se ha preocupado y porque era mucho más guay y mucho más fácil hacer lo otro. Eso es un poco mi pelea con los frameworks. Y entiendo, yo también los he usado para ayudarme, pero he ido huyendo. En cuanto me he dado cuenta de estas cosas, procuro ir cada vez más a los básicos. Poquito a poco, pues yo no soy programador tampoco. Sí. Bueno, pero bueno, en el caso de Genesis, yo no sé otros frameworks, pero en el caso de Genesis, huir de Genesis es fácil. Simplemente lo desinstalas y listo, no tiene mucha más historia, ¿sabes? Claro. Se instala igual. No ese es el tema. Claro, es que ese es yo creo que no es que sea el tema, pero es el problema. Normalmente cuando nosotros utilizamos un framework debería ser utilizado con conocimiento de causa. Lo que dice Fernando lleva toda la razón del mundo. Un framework no debería ser para gente que desconoce qué es lo que está ocurriendo ahí detrás. Porque claro, hola, yo empiezo a trabajar con un framework, yo hago, veo que con el framework puedo hacer una web. No, no lo has hecho, ya está hecha, estás modificando 3 o 4 cosas. Tú no sabes de verdad de fondo qué está ocurriendo en esa web. No sabes si los tiempos de carga son correctos, no sabes si estás cargando jQuery cuando no lo necesitas, no sabes de verdad si estás, y cuántos problemas no tiene, ¿cómo se llama este plugin que usáis para SEO? Eso, el Yoast. ¿Cuánto sufrí yo con el Yoast para poder eliminar todo lo que me carga en la carga de la web? Tuve que meterme con PHP en el functions.php para eliminar que me cargara todo, porque no lo necesito. Yo tengo una web muy simple. Mi web tiene entradas, mi web tiene encabezado, mi web tiene categorías y todo eso. Y mi web pesa 150K. Y es WordPress, la he hecho con conocimiento de causa, la he hecho sabiendo lo que ocurre ahí detrás. Si agarramos, y no es solo con Genesis, ocurre con todo, ocurre con Bootstrap, ocurre con todo. ¿Cuántas web no hay con Bootstrap que, primero, visualmente son iguales? ¡Ay, qué bonita me quedó! ¿Te quedó bonita? No, estaba así, era eso. Tú sencillamente la has montado y listo. Has cambiado 3 o 4 colores y ya está. No has definido qué es importante en el contenido, no has definido qué es lo que el usuario debe ver, no has definido cómo en móvil debemos tratar esa web. No has definido cómo va a ser en tablet, no has definido los tiempos de carga para una conexión en 3G, no has visto si el código CSS es escalable, si alguien toma ese proyecto más adelante puede seguir creciendo, puede seguir modificándolo, no has definido nada, has agarrado algo y lo has puesto allí, puedes modificar 3 o 4 colores, está bien, pero eso no es hacer una web, ni nada, es colocar algo arriba para que la gente vea cierta información, no va a llegar a mucha gente, no es optimizada, no está optimizada para muchos dispositivos, para muchos navegadores ni nada de esto porque no sabemos cómo hacerlo. Sencillamente hemos agarrado algo que ya existe, lo hemos modificado, lo hemos adaptado. ¡Hala, cómo mola! He hecho una web. Ese es el problema de los frameworks. Ese es mi punto en contra de los frameworks. Daniel, y por eso precisamente está casi muerto Joomla, el anterior Mambo. Porque llegó un momento en que montar un portal con Mambo era donde eran 2 clics, pero la gente no era consciente de lo que pasaba por detrás. El dato que has dado me pareció genial y la frase que has dicho de que efectivamente los frameworks la gente se equivoca, no es para el que no sabe, sino es para el que sabe qué es lo que está haciendo detrás. Hay que procurar ir aprendiendo poco a poco y cuando ya sabes lo que está pasando, entonces ya te puedes lanzar a utilizar el WordPress de Yoast de las narices, que también le odio, por cierto, y todas estas vainas que al final lo que te ponen son capitas delante y llega un momento en que dices, a mí el día que me falle este plugin, o sea, yo no sé qué tengo detrás, o sea, ¿qué hago yo sin este plugin? No puedo vivir sin él, ¿o qué hago yo que sin este tema? Ese es el problema con WordPress. Además, la mayoría de los frameworks son de pago, quiero decir que es otra de las desventajas en el tema, si estamos hablando de temas, ¿no? De plantillas de temas, ¿no? Como Genesis, como
Y en realidad tú puedes hacerte tu propio framework con un tema padre y sus temas hijos si quieres repetir una serie de código que son funciones que vas a utilizar en todos los temas. Y no quedas cautivo de una empresa como Boothems, por ejemplo, o Boothems, que ahora de pronto te cambia las condiciones cuando ya eres cliente de ello, ¿no? Eso está pasando, ¿no? Sí. Es otra de las inconvenientes de que yo encuentro en los frameworks, que no son de pago y que ya habéis dicho que el código redundante también. Hay cosas que te puede crear incompatibilidades, incluso porque sobrescriben ciertas funciones sobre las funciones del core de WordPress. Entonces hay muchísimos casos, los que estamos en los foros lo sabemos, de gente que viene con problemas, de esto no me funciona, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que estás utilizando un framework que te está sobreescribiendo una función de WordPress y por lo cual no funciona correctamente, con lo cual a la hora de personalizarlo vas a encontrarte con problemas adicionales, ¿no? En mi experiencia, al tiempo yo he usado y sigo usando algunos frameworks por temas de productividad, por razones de productividad, ¿no? De que tengo un tiempo muy limitado para hacer una serie de trabajos que de poder elegir hacerlos de una forma correcta preferiría hacer a mano 100.000 veces, ¿no? Pero me encuentro con ese tipo de problema. No sé si vosotros estáis de acuerdo con esto. Yo, si queréis, un consejo como profesor de, bueno, como ayudante, para que la gente aprenda, por decirlo así. Cread vuestro propio framework, creadlo, no es complicado, no es difícil. O sea, mira, vamos a ver, ¿qué necesitamos nosotros para que un tema de WordPress funcione? Necesitamos tener un single.php, necesitamos a lo mejor tener un category.php, necesitamos un index, un home.php. Necesitamos un loop donde ese loop esté allí, creamos un archivito, empezamos a unir todas esas cosas porque ya las tenemos creadas nosotros mismos. Unimos, cambiamos opciones como por ejemplo la categoría donde va a apuntar el loop si queremos filtrarlo, la cantidad de ítems, de entradas que nos va a mostrar el loop si queremos también limitarlas, todo eso, pero es sencillísimo. Una vez que creemos todo eso, agarramos y lo dejamos allí vacío. Empezamos un proyecto nuevo, lo copiamos, lo pegamos en nuestra carpeta de proyecto, empezamos a acomodar todo eso que tenemos, ya tenemos un framework. A medida que vayáis trabajando con eso, va a ir sirviendo lo que le falla. Hostia, no le agregué ninguna página para la búsqueda, voy a agregarle un archivo de búsqueda que puedo utilizar más adelante. Y agregáis un search.php, por ejemplo. Agregáis y luego todo eso lo vais incluyendo. ¿Cómo se incluye? Ahí está el dilema, empezar a aprender todos esos detallitos, todos esos truquitos. Y no cuesta tanto, no es complicado. Vais a aprender, uno, más o menos, no del todo diseño web, pero vais a tener ciertas cosas claras de diseño. Dos, vais a aprender a cómo trabaja WordPress de fondo y a no meter todo plugin, porque el plugin me funciona. He visto webs de WordPress que tardan el horror en cargar por todas las peticiones que haces cuando las cargas, o sea, cuando las ejecutas. Cuando van a ella, ejecuta 10.000 peticiones a base de datos que si para cargar esto, para contabilizar el usuario, para meter la cookie, para hacer la cookie por otro lado, para etcétera. Y el Yoast es de los peores en ese aspecto. Y todo el mundo usa Yoast, sin embargo. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que ocurre ahí detrás. Yo no uso Yoast. La mayoría. La mayoría usa Yoast. Perdón, Fernando. Que digo que la mayoría usa Yoast. Sí, sí. Por lo contrario, pero precisamente por eso, porque el perfil principiante lo que busca es el Yoast. Yo tengo muchas discusiones con Fernando Muñoz, del SEO Marbella, o señor Muñoz, que si le conocéis, con WordPress SEO, y él siempre me dice que es que hay que configurarlo muy bien. Digo, hijo mío, una cosa que se supone que para principiantes y la diferencia de que te destroce la web o que hagas su trabajo, que es mejorar el SEO, en vez de destrozártelo, es que lo configures muy exactamente y muy bien, pues estamos apañados. Pero bueno, nada más ese apunte. Sí, a mí me gustaría pasar alguna pregunta del chat de preguntas y respuestas de Google. Y hay una que tengo marcada, que nos da Eric Sala y Marín. Y él me gustaría tener claro que se puede hacer con un tipo. Que sigue un poco mal el sonido de mi compañero Antonio y la pregunta, para que quede un poco más clara, la fórmula Enrique Sala Marín, y es que le gustaría tener claro qué se puede hacer con un framework. Perdón, ¿puedes repetir? No me he enterado. Que le gustaría que se quedara claro qué se puede hacer exactamente con un framework.
Con un framework se puede hacer de todo. O sea, un framework lo que viene es a simplificar mediante un software preprogramado aquello que el software que está por detrás ya sabe hacer. Lo único que te lo hace, en vez de pues con un clic, pues te lo hace con 2 clics, pues te lo hace con un clic. En vez de arrastrando un widget, pues te lo hace marcando una casilla. O sea, lo que te cambia son los métodos de trabajo. Un framework lo que te cambia es la manera de trabajar con el software que está detrás. O sea, viéndolo de una manera. WordPress sería el sistema operativo y el framework lo que hace es, pues sería un entorno de ventanas. Pues la gente que usa Unix lo entendería mucho mejor. Tú tienes el software detrás, el sistema operativo base, y luego depende del entorno de ventanas que utilices, uses las X Windows o lo que sea, pues ya tiene, o usas el entorno de ventanas, pues ya trabajas de una manera o de otra con el sistema operativo, pero en el fondo son capas que pones por delante. Yo lo entiendo así. Vale. De todas maneras, mira, yo quiero decir una cosa, y es que ya sé que decís que es fácil aprender y demás, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero yo creo que también estamos en un momento en que la tecnología es, como yo la llamo, de pulgar, ¿no? O sea, prácticamente, pues, los teléfonos móviles inteligentes, en tu tablet y demás, está todo el mundo con el dedito, pin, 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 seguir, 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 seguir. Si te vas a instalar un programa de ordenador, ya no tienes ni que configurar, simplemente tienes que dar a 3 o 4 botones que dice seguir, 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 ¿no? Y ya está, y lo tienes instalado. Y llega un momento que también la gente se ha acostumbrado a esto y se está acostumbrando y cada vez esto va a más simple, ¿no? Ya llegará un momento que no tendrás que dar a 3 botones de seguir, seguir, seguir. Tendrás que dar a uno y ya prácticamente por las pulsaciones y el calor de la temperatura de tu cuerpo ya sabe cómo lo tiene que configurar, ¿no? Eso pasará. Entonces, yo creo que la gente también ha llegado a un momento de que bueno, con el tema del diseño y el desarrollo web, pues les gusta esto también. En favor de Genesis, que bueno, insisto que es también de los más populares, yo voy a decir cosas positivas que tiene con respecto a cosas que creo que ha dicho Fernando, ¿no? Genesis, y que ha dicho también otras personas, Genesis pagas una vez y tienes soporte para siempre. Y lo tienes para siempre y lo puedes utilizar en tantos páginas web, hosting, dominios que tú quieras, ¿vale? Tiene un soporte técnico, yo no lo he probado, pero sé que tiene muy buenas referencias. Se actualiza continuamente, o sea, tiene un equipo de desarrollo detrás. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y como es un negocio que funciona y vende, pues evidentemente ellos van a seguir trabajando sobre eso porque quieren seguir ganando dinero y quieren seguir creciendo. Eso es así normal. Y por otro lado, si os fijáis en la página de inicio de Genesis, justo abajo, en los comentarios, sale la foto de un amigo nuestro. Y ese amigo nuestro es Matt Mullenberg, que es uno de los que dice que bueno, que creo que dice, no recuerdo exactamente qué dice, que bueno, que Genesis es una buena opción porque trabaja bajo los estándares más predefinidos de WordPress en lo que es el tema de código. Aparte de eso, yo me he fijado, y Teresa me lo ha corroborado, de que desde que está utilizando Genesis, su web carga más rápido. O sea que tiene un código, yo creo que bastante depurado. De hecho, yo le estuve haciendo este fin de semana perrería y vi que no sufría para nada. Con respecto al tema que decía Daniel, hoy tengo patada. Para empezar que desde aquí, de verdad, que invito que conozcáis un poco más a Daniel, porque Daniel es un tipo que sabe mucho y además da unos cursos de puta madre, y lo digo así de claro, y a muy buen precio. O sea que todo lo que le está contando os lo puede demostrar y os lo puede enseñar. Yo nada más que, aparte de conocerlo personalmente de mitad de Marbella, tengo muy buenas referencias de Daniel. Además es un tipo súper simpático. Y su novia también, que esa es la ilustradora, la diseñadora, que él no es el diseñador. Que te mandó saludos antes, por cierto. Pero gracias, Pedro. Pues estupendo. Y bueno,
bueno, ya he perdido el hilo y demás. Pero bueno, más o menos... bueno, sí, Daniel, lo que te iba a decir a ti, con el que tú decías que hay que mirar por dentro para ver cómo se ve, por ejemplo, en una tablet, cómo se ve en un dispositivo móvil, cómo se ve en una pantalla de ordenador. Bueno, con el CSS Hero, que me tocó, tiene la posibilidad de que tú puedas decidir diseñar tanto para un dispositivo móvil como para una pantalla como para una tablet. Es decir, tú puedes definir 3 diseños diferentes en función de en qué dispositivo se va a ver. Tiene 3 pantallitas, o sea, tiene 3 iconos de 3 pantallas, tú seleccionas uno y, por ejemplo, si pones la del móvil, tú puedes decidir qué fuente de letra, qué tamaño, qué colorcito, qué botón, qué tal y qué esto. En definitiva, yo creo... Y yo estoy en contra de los frameworks porque a mí me gusta hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Pero yo estoy a favor de los frameworks porque creo que hay mucha gente que no tiene ni tiempo, ni ganas, ni interés en aprender más allá de que hacerlo por sí mismo. De hecho, ¿por qué son tan populares los builders? Porque ahora la gran mayoría de templates utilizan builders, que en definitiva también es un framework que estás trabajando, como dice Fernando, con cajitas. Pero eso te facilita tanto el trabajo, no tienes por qué aprender demasiado y, como digo, siempre puedes escapar de eso. Aunque lo quites y pongas otra cosa o desarrolles tu propio theme o tu propio framework, pues asunto solucionado. Por eso yo ya dije días antes de hacer el Hangout que yo iba a estar en un 50-50 de un lado y de otro. Estoy del lado de los que gusta hacerlo manualmente, que me parece la mejor opción, porque cuanto más sabes, más aprendes, mejor lo haces. Y estoy del lado del que ni siquiera le interesa ni tiene ni ganas de aprender ni nada. Es lo que quiere coger y montarse su web chuchi ahí. Pero una cosa, yo pienso que el que lo quiere hacer fácil no se pone un framework. O sea, eso de que, por ejemplo, a ver, el Genesis yo no lo veo una cosa tampoco para alguien que no tenga ni idea se ponga y lo haga. O sea, yo pienso que el que no tiene ni idea se comprará una plantilla premium, le cambiará los colores, cogerá la que más le guste, le cambiará los colores y 2 cositas y ya está. O sea, yo no veo que sea tan fácil para una persona que no quiera aprender nada. De hecho, yo no le aconsejaría a Genesis para una persona que no quiera aprender nada, a no ser que quiera que le hagan el sitio. O, si no quiere aprender nada, mejor que se coja una plantilla que le guste y punto. Es que... Estoy con Teresa en parte, porque yo es que la verdad es verdad que sí. Es verdad que si no quieres aprender nada de primeras, te viene bien un framework. ¿Qué quiero decir? Porque ¿qué te lleva? Pues te lleva unas funcionalidades para meter un slider, que no tienes que buscar una biblioteca para escoger uno porque ya lo lleva. Para ese tipo de cosas. El problema viene cuando quieres personalizarlo. O sea, la curva de aprendizaje para aprender a personalizar un framework es muy parecida a la curva de aprendizaje para conocer y desarrollar lo mismo con el core de WordPress, ¿no? A mí me ha pasado eso. Yo he trabajado con algunos frameworks. Antes de que empezara Genesis, hubo uno que estaba muy de moda, que era Thematic. No sé si alguno lo habéis usado, que yo empecé con él. Bueno, y fue tremendo, porque aquello fue una cantidad de horas de estudio que realmente luego no me valen para otra cosa en el momento que me salga de eso. Entonces, si ese tiempo lo hubiera empleado en aprender más y mejor del core de WordPress, hubiera sido más rentable para mí. Entonces, es verdad que depende mucho de tus objetivos, en eso estoy muy de acuerdo, ¿no? Claro, pero no es lo mismo el que quiere una web simplemente para poner 4 cosas que el que trabaja desarrollando webs. Claro. Para un cliente final me parece bien, tira de un framework y tal. Ahora, como quieras personalizar algo, pues va a ser muchísimo peor, ¿no? Pero para un desarrollador a mí no me mereció la pena. Yo no soy desarrolladora, soy diseñadora que tiene que programar, igual que hay programadores que tienen que diseñar, ¿no? Pero a mí no me mereció la pena. Luego pensé, dije, todo este tiempo que he empleado aquí, si lo hubiera empleado en aprender mucho más de WordPress, me hubiera sido mejor, ¿no? Por eso los deseché en principio, aunque ya digo que sigo usándolos, ¿no? Pero... Van saliendo las palmas de Fernando Manque por ese lado, ¿no? De invertir el tiempo en esas cosas. Se acaba la conversación. Pues,
Hombre, conversación ahí para rato, porque fíjate, o sea, al hilo del comentario que hacía antes Daniel, ¿no? De créate tu propio framework, desde Twitter, Abel Cabans le da la razón, dice que sí, que está muy bien eso de aprender, pero que piensa que leyendo código de los existentes, ¿para qué hacer o no hacer? Que también se puede aprender así, o sea, es un comentario. O sea, tú has dicho, hazte tu mismo framework, pero aquí dicen, pues nada. O sea, aprende un poco del código. No, y aparte... sí, perdona, sé que Abel es un colega también, sé a lo que se refiere. Por supuesto que tú aprendes muchísimo leyendo código. Hay cosas que no sabes que los frameworks te enseñan a hacer. Pero es eso, te enseñan a hacer. Ves cómo funciona. Es la base de lo que estamos discutiendo. O sea, obviamente si ves un framework, no le digas que no si eres newbie. Si quieres, agárralo, échale un ojo, mira qué hace. Imítalo, y cuando lo imitas vas a aprender. Entonces esa es la idea de todo eso, no que no toques un framework, ¿vale? Entonces es para puntualizar más que nada. Sí, un poco al hilo. Pues tenemos una pregunta que nos llega desde Google Plus, que la formula Eric Sala, y dice, yo utilizo frameworks, pero fuera de WordPress, Laravel. Me sirve para tener un sistema MVC estructurado. No me gustaría volver a la programación desordenada. ¿Existen frameworks así para WordPress? Orientado a objetos, chaval, yo creo que lo desordenado lo vas a tener porque PHP por sí es orientado a objetos. Y no hay nada parecido al MVC, no hasta donde yo conozca. No sé si alguien por Twitter ahí, ahora he hecho la pregunta por Twitter, a ver, alguien conozca un framework enfocado en MVC. Lo dudo muchísimo, pero tampoco te digo que no. Pero con PHP yo lo veo, no sé, habría que ver. Pues nada, lanzamos esa pregunta, o sea, todos los que estáis en las redes, si alguno lo conoce, por favor que nos lo diga y resolvemos la duda. Bueno, y ahora una pregunta que va directamente, la lanza Roberto y la lanza directamente para Teresa. ¿Piensas, Teresa, que los frameworks son para novatos? No, eso era lo que estaba intentando decir antes. Yo pienso que la gente que es novata del todo se coge una plantilla y punto. Luego, la gente, no sé, yo como en mi caso, que quiero aprender, pero no puedo pasar de una plantilla, por ejemplo, a pasar directamente a programar un sitio. Es que no, primero sí puedes, que no sí puedes. Ese es el problema, sí puedes. Vale, tengo que formarme, ¿no? En eso, en ese paso. Para mí el framework ha sido como algo intermedio, ¿vale? Es un paso, para mí es un paso. Yo quiero aprender a hacerlo sin tener que usar el framework, ¿vale? O pudiendo modificar todo lo que a mí me dé la gana. Pero no sé, no se puede pasar de 0 a 10 de repente. Todo tiene un proceso, no sé. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se llaman esas cosas que quieren todas las madres que hacen toda la comida ellas solas? La Thermomix. La Thermomix. Yo quiero aprender a cocinar. Me he comprado una Thermomix. Oye, pero a lo mejor come estupendamente, mejor que antes. Claro, igual cocina mejor que antes, ¿no? Pero no tengo ni idea de lo que me estoy comiendo. ¿Cómo que no? Si eso de la Thermomix es un timo. Te dicen que se hace fácil y luego te dicen tienes que estar vaciándola, volviéndola a llenar con esto. Es lo mismo. Bienvenido al framework. Si no sabes cocinar, la Thermomix no te va a enseñar a cocinar tampoco. Vas a hacer comida y ya está, pero no vas a hacer... Bueno... olvídate... No. Un restaurante, imagínate que un restaurante cocinara con una Thermomix. Pues efectivamente. Seguro que en Estados Unidos hay alguno. A ver, mira, Dani, tú, por ejemplo, si un programador puede crear, ¿vale? Una persona que no sabe programar no puede crear. Primero aprende imitando y el framework es perfecto para eso porque puedes ver los códigos y a partir de ahí vas viendo cómo funciona y el siguiente salto ya puede ser hacerlo tú. Pero no puedes pasar de una plantilla en la que no ves ni siquiera un código a de repente saltar y hacerte un sitio tú, vamos, pensando cosas que tú, por ejemplo... En las plantillas ves en todos los códigos. En las plantillas por defecto de WordPress viene el código que no necesita eso es lo que a mí me... Yo me gano, lo voy a decir, o sea, yo gano muy bien porque sé diseñar webs. Claro. Yo no he aprendido diseñando webs agarrando y usando frameworks. O sea, cuando agarramos un framework y lo utilizamos y lo ponemos,
perdonad por la palabrota, sé que lo dijimos fuera, pero es una web de mierda. Porque no sabemos lo que estamos colocando, no sabemos lo que estamos utilizando, no sabemos lo que hay detrás, no sé, nada. Y una web no es simplemente, por ejemplo, aunque trabajemos en mobile y veamos que, podemos modificar los elementos, no es simplemente eso. Obviamente el proceso de aprender a hacer una web no empieza por un framework, empieza por entender cómo funciona la red, cómo funciona una web en internet, empieza por saber ¿dónde monto una web? ¿Qué es un servidor? Muy bien, ¿qué es un dominio? Perfecto. ¿Cómo hago que un navegador traduzca algo a lo que yo quiero mostrar? O sea, aprender HTML y CSS. Ya yo sé HTML y CSS, bien, ya sé cómo mostrar una web, ya sé cómo mostrar una imagen, cómo mostrar un link, cómo hacer que eso sea semántico, que Google lo entienda, que yo lo entienda, que mis usuarios lo entiendan, que sea rápido. Perfecto, vamos a adaptarlo a WordPress. Ya. Sé que no todos queremos hacer eso, pero lamentablemente es lo que hay, es lo que se llama hacer webs. Se tiene que aprender todo eso, sí o sí. Hay una cosa, y disculpa que te interrumpa, Daniel. Vamos a bajar, o yo por lo menos voy a bajar la escalera hasta el peldaño número 2, que estamos ya casi en el ático, ¿vale? Entonces, mi experiencia trabajando en la trastienda de una web es muy reciente, apenas 2 o 3 meses y estoy con WordPress. Y además estoy encantado, cada día aprendo cosas y demás. Pensando en el que está aquí oyéndonos o alguien que está queriendo hacer una web, ha visto el anuncio del evento y dice, venga, voy a ver si me conviene tirar por WordPress, si me conviene tirar por frameworks. ¿Esto de qué va? Y ahora le empezamos a contar un montón de cosas que son súper interesantes, pero que le sirve básicamente a gente que ya está un poquito iniciada. Para ese otro, como yo, que de pronto dice, yo lo que quiero es tener una web que vaya un poco más allá de un blog. ¿Por dónde le recomendáis comenzar? Y sugiero una cosa, aunque algunos me podéis contradecir 1000 veces, evidentemente, para eso lo pregunto. ¿Por dónde podemos comenzar? Con un WordPress.com, que es un sota caballo rey, me permite 4 cositas. Después, cuando tenga los rudimentos básicos, me paso a WordPress.org y después, como tercer paso, me animo a hacer cosillas con un framework y como cuarto paso, si me lo invento, hago lo que os estoy queriendo entender que debo hacer, aprender código y hacer más cositas solo. ¿Sería ese el camino o me estoy equivocando totalmente? No, mira, mi forma de pensar sobre esto también depende de hasta dónde tú quieres llegar con tu proyecto. A mí me parece muy bien que ahora, ¿sabes? Tú hayas tomado la decisión, bueno, pues más o menos yo me lo monto con una plantillita o un framework y demás. Pero si tu proyecto va más, y si estamos hablando del proyecto que yo sé que es, y va a más, porque evidentemente está yendo a más, yo creo que al final tú tendrás que optar por algo mejor, ¿sabes? Mejor optimizado con una plantilla, mejor optimizado con un framework y algo más hecho a tu medida. Pero no cabe duda de que para empezar, pues bueno, pues está bien, pero siempre tenemos que poner por delante que la finalidad de nuestros proyectos, si lo vamos a rentabilizar, si tiene progresión, si hasta dónde vamos a dar. Es como cuando a mí me preguntan por el tema de hosting o servidores, que en un compartido, un servidor, es que yo ya tengo una serie de visitas, me echan de este hosting porque me como CPU, pero el otro es más barato, tal y cual. Yo al final siempre le digo lo mismo, oye, mira, si tu negocio es tu inversión, ¿sabes? Si te tienes que gastar 200, 300 euros mensuales en pagar un servicio dedicado, digo, pues irá en favor de tu negocio, ¿no? Y en el caso de las páginas web yo creo que es lo mismo. Si es para empezar, pues bien, pero al final vas a ver tú mismo vas a ver si tu web va rápida, no va rápida, si se te ataca por aquí. Claro. Bueno, eso te va a decir, en definitiva, cómo está yendo tu web y si le hace falta un cambio, ¿no? Eso mejor que tú no lo va a ver nadie. Entonces, a partir de ahí, una de dos. O te formas y te haces un curso con Daniel, o claro, le encargas un trabajo a Daniel o a otro profesional, ¿no? Por no decir siempre Daniel, ¿no? Pero es que Daniel que se lo gana bien, él lo ha dicho, pero porque lo cobra bien, ¿eh?
Es que también hay otra cosa, Pedro, y es que la gente, hasta que no llegas, igual yo y cualquier persona, hasta que no llegas a determinado nivel y eres capaz de apreciar lo que necesitas y lo que tienes, no vas a valorar, o sea, una persona que empieza, que te viene y te dice, quiero montarme un blog, y le dices, vale, pues lo mejor es hacerte esto personalizado, que evidentemente va a costar más dinero, y te va a decir, yo no me gasto esa pasta en hacerme un blog. Claro, porque realmente todavía no sabe el alcance que va a tener su proyecto o si va a ser capaz de llevarlo adelante o que a lo mejor empieza con una cosa muy simple y poco a poco es lo que tú estás diciendo que le va a pasar a Antonio, ¿no? Que va viendo cómo va creciendo el proyecto y él mismo se va a ir dando cuenta poco a poco de que necesita ir mejorándolo y ir invirtiendo en otro tipo de cosas para que eso mejore. Entonces lo sabrá valorar y estará dispuesto a gastarse el dinero y a hacerlo. Pero a una persona que empieza desde cero no le pida, vamos, yo pienso que no se puede pedir, yo por la experiencia que tengo como profe en todo, vamos. Si a una persona le pides un nivel de entrada que ni siquiera es capaz de entender, no... No, o sea, yo no sé, vamos a ver, yo creo que sí, la pregunta que nos han hecho directa, o sea, ¿qué recomendamos? Nosotros sabemos un poco de esto. Entonces, cuando te piden recomendación, te digo, a ver, ¿cuál es tu perfil? Más que el proyecto de negocio, ¿cuál es tu perfil? Si tú eres simplemente una persona que quiere escribir sus pensamientos en la red, claro, no necesitas saber qué puñetas es un Facebook, qué puñetas es wordpress.com o .org. Necesitas cualquier sitio, te va un blogger, te va un wordpress.com y esa persona jamás le recomendaría otra cosa que no sea un sitio de hacerse blog gratis, que cambie dos plantillas y punto. O sea, lo que estamos hablando aquí es de creación web, de entorno web, como escaparate de negocio, etcétera. O sea, son cosas distintas. Si simplemente quieres comentar tus cosas, hazte un blog. Sí, pero tú, Fernando, tú piensas, por ejemplo, que web es otro concepto distinto. Una persona, por ejemplo, que tenga un pequeño comercio... web. ¿Perdona? Una persona que tenga, por ejemplo, un pequeño comercio, ¿vale? Pequeño comercio, y quiera no sé, una tienda de barrio y quiera que tenga presencia en internet y tal. Jamás le recomendaría un wordpress.com y nada parecido. Hombre, claro. Al final es un servicio basado en WordPress. Es un multisitio que te ofrece los gratis. Yo os lo digo siempre. O sea, he recomendado muchas veces wordpress.com, pero wordpress.com no es WordPress. Es un servicio de una empresa, es Automatic, que te ofrece los gratis, como lo puedo hacer yo mañana y montándome multisitio. ¿Vale? Pero eso no es un WordPress. Ni siquiera es completo, ni siquiera de ver las tripas, y no puedes crear webs. Es un poco como un framework, ¿vale? Tú tienes delante que te deja hacer ciertas cosas y ciertas no tienes acceso a la libertad de creación. Si tienes un comercio y tu comercio quiere que prospere, igual que inviertes en un buen local, igual que inviertes en unos seguros, igual que inviertes en un gestor, tienes que invertir en algo que sea escalable, que te lleve a un futuro donde tú ganes algo, donde tú puedas dar lo mejor de ti. Y eso solamente te darán las herramientas completas. Entonces, para cualquier negocio que sea, da igual el momento en el que sea, yo nunca le recomendaré un WordPress. Claro. Siempre un WordPress. Claro, creo que todos coincidimos en eso. O sea, nadie recomendaría usar un recurso, por decir, gratuito, ¿no? Para una cosa profesional, porque todos sabemos que eso tiene sus inconvenientes. Pero dentro de lo que ya no es gratuito, ¿tú piensas que una persona que quiere montarse, como te he dicho, un pequeño negocio y quiere tener presencia en Internet, tú piensas que si te pide a ti consejo como profesional, sí, tú le puedes decir, hombre, lo mejor de lo mejor es que te haga una web o un blog a medida, ¿no? Pero ¿tú crees que esa persona de entrada va a estar dispuesta a invertir en eso cuando ni siquiera...? Yo creo que ahí hay un problema de análisis sobre todo. Es una respuesta más allá del negocio. O sea, es que muchas veces se ahorran mariconadas, con perdón. Que sí, pero si yo estoy de acuerdo, y entiendo lo que dices y lo comparto, pero yo te digo que no es tan fácil convencer a la gente. No se le puede permitir ese discurso a la gente. Mira, no puedes decirme que el coste de un dominio y el coste de un hosting, y como mucho, el de un curso de principiante de WordPress para montarte tu web, o decir solo a un amigo que te lo monte, porque al final eso es así, hay una gran comunidad y hay que aprovecharla, no puedes comparar con lo que te cuesta una silla de tu negocio. O sea, yo es que no permito ese tipo de discursos, o sea, no ya. Porque es totalmente incongruente y es una falta de respeto. Fernando, discúlpame, tu sonido se deteriora con las intervenciones un poquito largas, no sé por qué, en las primeras 10 o 15 segundos se oye bien
y a partir de ahí se va y se nos pierde. No sé qué puede ocurrir, quizás por el micro o algo. Es que no hemos perdido la última parte, por eso te digo. Bueno, yo quisiera decir que a la hora de dar un consejo a un cliente, pues lo primero es qué objetivo tiene el cliente. Porque, o sea, alguien cuando te llega a decir yo quiero una web, es como yo quiero una casa. Bueno, ¿para qué la quieres? ¿Para el campo, para la ciudad, para vacaciones? No hay una respuesta única porque no hay un cliente único, ni unas necesidades únicas, ni una inversión única, ¿no? Simplemente yo creo que con eso, entonces depende en cada caso. En unos casos le dices, pues mira, ábrete un blog y tú mismo te lo haces. Y otras ocasiones, pues depende de los conocimientos del... Pero cuando se trata de una empresa invierte en una web para ganar dinero, no para entretenerse. Entonces, a veces lo barato sale caro porque invertir dinero para hacerse el mismo su web y no sacarle ningún rendimiento es tiempo que ha perdido, ¿no? Y que podía haber empleado en ganar clientes por otro lado. Quiero decir que yo no tengo una respuesta uniforme para cada cliente. Cada cliente es un mundo y hay que conocer sus necesidades y sus objetivos, ¿no? A lo mejor con 3 páginas le vale, con un formulario de contacto y con una landing page le vale. O a lo mejor necesita una aplicación web. Es que depende de qué va a vender, cómo va a vender, qué objetivos tiene, cuánto quiere. Claro, por eso decía que depende de eso. Pues los estadios que decía Antonio también depende un poco de eso, de tus objetivos en cada momento. Yo iría un poco más allá. Yo creo que no puedes darle un presupuesto en una idea al cliente si tú no sabes hacer lo que estás ofreciendo como diseñador. Si eres diseñador de verdad y estás vendiendo un producto, obviamente lo principal es saber cómo funciona ese producto, ¿no? Empezando allí. O sea, digo esto porque veo que de los frameworks hemos pasado a aquellos. Si un cliente te pide tiempo, si un cliente te pide algo y estás utilizando framework porque no sabes HTML y CSS, la estamos cagando. Aprende antes de tener clientes. Por lo menos a mí me beneficia, a mí me beneficia que tú un montón de pringados vayan por ahí diciendo que hacen web a 400 euros y lo que hagan sea modificar temas de WordPress. Créanme, el 80% de mis clientes vienen de ahí, de esa gente que dice, hostia tío, que me encontré con esto y que me hice una web. Entonces, vale, perfecto, ¿cuánto me vas a cobrar tú? 4.000, los pago porque no vuelvo a pasar por eso y encantado de la vida. Entonces, es eso, o sea, el loro. Lo primero es eso. Luego, la inversión que pueda tener una persona, por ejemplo, si como persona tú quieres empezar una presencia en Internet, quieres montarte un blog y todo ello, primero, o te montas un tema y si quieres, le empiezas a modificar cosas y todo ello, pero no estás, sé consciente que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Sé consciente que eso es para empezar. Sé consciente, perdonadme, que soy duro, pero soy directo y prefiero dejar las cosas claras. Sé consciente que eso es una porquería, lo que estás haciendo, porque estás tomando un tema existente, lo estás modificando, incluso a lo mejor dejando peor de lo que está, ¿vale? Pero es una opción válida para alguien que quiere solamente tener una web y empezar a escribir y compartir 4 o 5 cosas por internet. Más adelante crees que puedes sacar dinero con eso, como todo, no creáis que el dinero viene de la nada. Si queréis dinero tenéis que invertir. Eso incluye la web. Yo quiero tener dinero en el local, invierto pues 10.000 euros en comprarme un local porque no voy a alquilar, invierto en los mejores equipos, no sé qué, y le pago a mi sobrinito, le digo que mi sobrinito que me haga una web gratis de WordPress, no lo pillo. Entonces, todo tiene que ir a medida, sobre todo de lo que quieres retribuirte, pero sobre todo eso, o sea, cuando hagamos web para nosotros mismos, hacer lo que nos dé la gana, y como consejo, cuando hagáis para clientes, tenéis que saber muy bien lo que hacéis, porque si no, estáis perdiendo como profesionales, porque un trabajo mal hecho es un boca a boca que os va a perjudicar a la larga. Entonces, no lo hagáis si no sabéis lo que está pasando allí detrás, ¿vale? Sí, yo aprovecho para hacer un pequeño inciso. Siempre le pedimos a los invitados que permanezcan con nosotros 1 hora, como veis por el chat de preguntas y por la intensidad de la charla. Creo que vamos a estar un poquito más de 1 hora. Sin embargo, Fernando Tellado, pues lamentablemente tiene que atender otra cosa y es imposible que pueda estar más tiempo con nosotros. Yo, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña pregunta que más bien es un atraco. Conociendo su postura, que nos ha dejado clara a lo largo de la noche, Fernando, además de agradecerte que estés esta noche con nosotros, atienda la llamada de Pedro y nos acompañes hoy, quiero hacerte una pregunta un pelín incómoda.
ya sabemos que tú eres un enamorado del código y aprender y hacer la cosa por ti mismo, pero si no queda otra, un par de frameworks que tú digas, pues mira, hay que reconocer que no está mal trabajar con estos frameworks. Anda, mójate. Yo trabajo con muchos frameworks. Mira, yo trabajo con Breakflash, con Elegant Themes, son como frameworks. Hay muchos plugins, como los de Twin de WooCommerce, es muy bueno también, pero tienes que saber siempre, la base es un poco, la primera frase final ha sido la que ha dicho Ángel, o sea, y Daniel también lo han reforzado, o sea, sobre todo Daniel, la parte de que decía, no uses framework, no sabes usar WordPress, sino que cuando sepas lo que hay detrás, pues ya puedes usar los frameworks para cosas determinadas. Emplea ese tiempo, que es lo que decía Ángeles, emplea ese tiempo valioso para usar ese framework para aquello que te va a aportar un valor añadido, consciente de que es algo para una función determinada. O sea, que sí que hay frameworks interesantes, pero vamos, no lo publicas, no sé. La posibilidad de perdonarme que me tenga que ir. Pues muchas gracias, Fernando. Hay un sonido que lamentablemente se ha perdido, pero no te preocupes que a través de vía correo electrónico mañana mismo te estoy preguntando esa mini relación, porque me gustaría agregarla al post que vamos a preparar y que nuestra audiencia, lo que haya podido perder con sonido, os lo preguntaremos en privado y lo añadimos al post. Así nadie se va a quedar sin un enlace y sin un nombre. No, ¿se me oye bien o no? ¿Ahora se me oye bien o no? ¿Ahora se oye o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Simplemente decía, uso Pages, uso bastante, más Themes y plugins de comercio electrónico como WooCommerce. Ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Lo que decía Daniel. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Fernando. Gracias, tío. Gracias. Hasta luego. Qué pena sonido de Fernando, pero bueno, por lo menos hemos podido recuperar esa información. Tiene muy buenos puntos Fernando ahí, la verdad, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. Sí. Ya que con Fernando hemos marcado un poco el ritmo, ¿por qué no nos contáis qué frameworks utilizáis y qué os ha llevado a elegir ese y no otro? ¿Quién se anima? Yo uso el mío. Por cierto, la pregunta es directa. ¿El que tú usas, lo usas para ti o lo has puesto en algún grupo, red o algo así y le has dado acceso a más gente? El mío no es de... Yo como no hago cosas en WordPress, hago mucho en .NET, en WordPress casi nada, y mi framework es de front, o sea, es de CSS y HTML. Sí, está en GitHub. github.com/guacos, ahí lo tenéis si queréis. Pero es eso, es en plan bootstrap, por decirlo así, hecho en SAS para agilizar código de CSS. Pero claro, por ejemplo, yo no me veo ahora mismo modificando un tema de WordPress sin SAS, es una pérdida de tiempo. Entonces, es que todo es tan todo bueno, influye. Tú tienes unas guerras con el LES y el SAP porque yo que sigo tu timeline, el timeline de Guaco es la leche. Son unas guerras internas consigo mismo, es el demonio contra Satanás. Ahí. Los uso los dos, me gustan, uno para unas cosas y otro para otras. De hecho, últimamente estoy usando mucho más SAS. No sí, porque últimamente te he visto en la línea de ahí ya de porque lo tengo que pasar a SAS. No es el ángel y el demonio, es dos demonios ahí encima. Es una lucha continua. Es que cuando aprendes eso, trabajas de una manera tan rápida, pero es eso, trabajas, no modificas, trabajas, sabes lo que haces y encima puedes crear tantas cosas tan rápido con un framework, un preprocesador que se le llama de CSS, que es increíble. Entonces yo por eso mi guerra buscando el mejor de ellos. Sí, pues mira, nos pregunta Roberto desde el chat de preguntas y respuestas. A mí me encantaría que utilizarais el chat sobre todo para hacer preguntas. Estoy encantado con todas las aportaciones que hacéis, pero nos cuesta muchísimo desplazarnos por el menú para encontrar preguntas. Casi todos son comentarios, conversación entre los amigos de Fanauton. Esas mismas aportaciones, si las hacéis en el evento de Google Plus, queda recogido y seguro que es de utilidad para muchísima gente.
aparte de ese pequeño tironcillo de oreja, a Roberto, entre otros muchos comentarios, ha planteado una pregunta. Y él dice directamente, dice, ¿a quién le interesa más el uso de un framework para WordPress? ¿Al diseñador o al programador? Bueno, yo creo que hay frameworks muy buenos para programadores y otros que son buenos para diseñadores. Que, por ejemplo, los frameworks como Genesis me parece que son muy buenos para los programadores. Yo conozco pocos diseñadores que optan por ello, no sé la razón. Hay otros que, pues, no sé, yo que sé, hay uno que es el Ultimatum, que es muy bueno para diseñadores, porque te abre muchísimos campos es como una suite de diseño. Hay para los dos, creo yo. Es difícil la elección porque la verdad es que hay muchísimos, ¿no? Pero yo creo que hay algunos que gustan más a los programadores y a los diseñadores. Y luego está un framework de diseño de escritorio, como os he puesto en el chat. Sí, no, esa es la pesadilla. Esa es la pesadilla de los foros. Bueno, pues pero es un framework, estamos hablando de Artister, ¿no? Pues bueno, porque te puede hacer una plantilla de WordPress. ¡Venga, cállate! Pero lo he puesto en el chat y casi me matan. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Me vas a hacer llorar. De todas maneras, sí, dime. Perdona que te haya cortado el discurso, no sé, ha sido sin querer, discúlpame. Mira, hay un framework que es todo de drag and drop, como decís, los de las cajitas que se mueven, por ejemplo, que eso para diseñadores, maquetistas, pues está muy bien, ¿no? Que no quieran aprender nada de programación, claro. Pues que no lo hagan. Claro. Pero luego funciona mal. Claro que funciona mal. Luego funciona mal y luego quieren hacer una variación y entonces no funciona nada, deja todo de funcionar y ese es el problema. Pero eso también es una guerra entre diseñadores y programadores de toda la vida. No, hay una cosa que yo tengo muy clara. Si eres diseñador tienes que aprender código, sí o sí. No te queda otra. De hecho, si eres abogado tienes que aprender código, deberías aprender código. Si eres cocinero deberías aprender código. Yo creo que todo el mundo debería aprender código. No, lo digo muy en serio. Yo creo que todo el mundo debería aprender código. Debería darse en la escuela. En primer grado lo primero que deberían enseñar después de leer es código. Entonces, no tienes que ser un diseñador que no sabe código, no tiene que meterse en la web. No debería meterse en la web. No sabe cómo se comporta la web. Quédate en el papel. Porque no vas a tener idea de lo que estás haciendo en la web. Aprendes código y un diseñador que sabe código es lo más potente que hay. Es lo más increíble que hay. O sea, una persona que sepa conjugar atmósferas tipográficas como colores, atmósferas, perdón, de diseño, como colores, tipografías, espacios, yo qué sé, ¿cómo se dice? Relaciones, todo eso, o sea, Golden Radio, todo eso, y que encima sepa codearlo, ese tío es Dios. O sea, y no es que sea Dios, debería ser lo normal, pero muy poca gente lo hace, muy poca. Y la gente que haga sí tiene trabajo seguro o donde sea que esté. Pero, Guaco, no me niegues tú a mí que tú en tu época hacías los diseños en Photoshop y luego cortabas. Yo estoy en mi época. Reconócelo ahí. No, está claro, yo tenía... ¿Pero por qué? Porque la web no había cambiado tanto como ha cambiado hasta ahora. O sea, antes la web era un monitor de 800 por 600. Y luego fue un monitor de 1024 por 768. Y luego salió el iPhone y le hemos cagado. Porque empezaron a salir todos los dispositivos móviles, todas las tablets, todo esto. Y adiós a todo el concepto que teníamos de web. Todo eso ha cambiado totalmente. Ya el concepto no es el mismo. Ya la web no es la misma que hace 10 años. No es la misma, no. Pero bueno, mira, tienes por ejemplo en ThemeForest, que prácticamente pues la gran mayoría de los themes que hay allí o de los themes son frameworks y la yo pago por ThemeForest anualmente, o sea, lo uso muchísimo. Y tienen por ejemplo la gran mayoría de las plantillas llevan un builder que bueno pues está dentro se puede considerar un framework. Y que, bueno, pues como decía Fernando, oye, trabajas con cajitas, esto aquí, esto allá, oye, pues hay plantillas, temas muy
muy interesante y muy bien trabajado también, ¿eh? El Thermomix. Bueno, pero mira, con respecto al Thermomix, y ya es que aquí ya le varío. Yo te voy a poner, pero no sabes cocinar, vale, bien. Pero ¿y ese tío soltero o chica soltera, me entiende? Que llega por la mañanita, abre la Thermomix, mete ahí sus lentejitas y demás, se va. Y cuando vuelve tiene ahí sus lentejitas calentitas y bien hechas, ¿qué me dice? Oye, pues, yo no sé cómo ha salido, pero estaba de bueno. Yo soy la persona que que más usa la Thermomix en el mundo. Porque no tengo ni puta idea de cocinar. Pues pero solo para comer, pero solo para comer yo. Jamás me atrevería. Guaco, la siguiente pregunta de tú no sabes cocinar, pero ¿tienes interés por aprender a cocinar? Esa es la pregunta que podemos extrapolar a quien se hace una página web. ¿Pero tú tienes realmente interés de aprender a diseñar? No, para nada. O sea, no, yo eso lo entiendo perfectamente. Es lo que hablamos en un principio. Puedes hablar. Yo sé que lo que estoy haciendo con mi Thermomix, pues mira, quizá la Thermomix es mucho más fácil que hacer una web y es menos probable que me quede una aberración como me puede quedar mal utilizando algún tema. Yo estoy de acuerdo en que te decía que yo pagaba de ThemeForest y todo el uso que yo le he dado a ThemeForest es dárselo a colegas que no saben diseño para que lo utilicen ellos. Entonces, sí, exacto. Pues, pero algún tema seguro que has despiezado para ver cómo hacía esto. Todos, porque quiero ver qué aprendía yo de ellos, por supuestísimo. Pero ya sé cómo despezarlos, a eso me refiero. Lo he hecho con fines de aprender. No he utilizado ninguno, pero está claro que si tú no quieres aprender, si tú lo que quieres es una web y listo, háztela tú, tío. Yo te animo a utilizar esos frameworks. Que no framework, utilizar esos temas y listo, con modificadores, que como les llamaste tú antes, que están muy bien para lo que tú quieres. O sea, te lo digo, yo tengo un montón de amigos que se están montando su web, por eso te digo, el ThemeForest lo he utilizado para eso. Y les he dado todos mis temas de ThemeForest y ellos lo han ido utilizando. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aprender web, porque yo no quiero perder el tiempo haciéndole una web a esa gente, que son colegas míos, no, la familia es a la primera y a los amigos a los primeros a los que no se le hace nada. Y luego pues... Toma, tírate y apáñate con eso. Y se las apañan y tienen una web. Obviamente, si eso crece un poquito, adiós, fuera todo eso de tirar de cero. Y ya tienen que contratar a alguien profesional para hacerla. Porque, uno, ellos no están capacitados para hacer algo profesional, ¿vale? Dos, no sabrían cómo llevar algo profesional y necesitan un asesor, o sea, un diseñador, alguien que haga la web, que sepa hacerla, vamos. Pero está claro que hay pasos y hay pasos, o sea, hay unos y otros. Yo nunca he dicho que no uséis la Thermomix, joder, yo uso la Thermomix todo el tiempo porque odio cocinar, lo odio, o sea, no es que no quiera aprender, es que lo odio a muerte. Entonces no hay nada mejor que eso para decir, tiro ahí, me voy a ver la tele, vengo, como y fiesta. Entonces, esa es la ventaja, es muy grande para gente como yo. Así también lo podemos aplicar a eso, al diseño. Pero es eso, el momento que tú quieras montar un restaurante o vender tu comida, chavalote, olvídate la Thermomix. O contratas un chef o te haces un curso de cocina que te cagas o lo aprendes sí o sí. O sea, claro, una cosa es alimentarte y otra cosa es cocinar, ¿no? Una cosa es supervivencia y tal. Al hilo de lo que estabas diciendo, Daniel, hay una pregunta en Google Plus que la lanza Juan Carlos Nieto, que es, ¿vosotros dejaríais un framework en manos de un cliente? ¿Tú dejarías la Thermomix en manos de un amigo? Pues yo por experiencia, no un framework, la web, por ejemplo, yo hago una web en WordPress y todo esto, y cuando las hacía para mis clientes les quitaba todas las opciones posibles, todas, que no tocaran nada, porque si me has contratado a mí es porque no tienes ni idea, entonces mientras menos toques mejor. Entonces esa era mi filosofía, tengo que tocar algo, no toques nada, págame y te lo cambio yo, o si lo rompes, me pagas el doble y te lo acomodo yo. Yo también estoy de acuerdo con esa opinión de Daniel. Yo tengo web de clientes que, bueno, yo le llevo lo que es el mantenimiento y me encargo de actualizarle el core, de actualizarle los plugins, de esto y lo otro. Y, bueno, ellos prácticamente, yo les suelo dar un curso para que aprendan a administrar WordPress, pero a generar contenido que realmente es la misión que debe tener el cliente. Es como dice Daniel, para lo que es el desarrollo, el mantenimiento y demás, estamos nosotros. Él se tiene que centrar en lo que es la generación del contenido. Pero bueno, yo no le suelo capar nada a los clientes, ahí lo tienen. Luego si lo rompen, pues bueno, ya después hablamos, ¿no?
Pues hay más que pregunta, es un comentario que ha hecho en Google Plus, a ver si ahora lo localizo. Es un comentario de reflexión que ha formulado Emily Rodríguez, que le mandamos un saludo, y es que creo que si hacemos a la gente aprender tanto código, hacemos que la brecha digital sea aún mayor y menos gente podrá tener presencia en Internet. Si el resultado te satisface, es válido cualquier sistema que lo facilita. Tema framework. Es una reflexión, y más hoy, ¿no? El día de Internet seguro, que viene un poco lo de la brecha digital. Cuando antes decía Daniel, o sea, aprende, métete ahí con el código y tal, pero pensáis eso, que si a todo el mundo le decimos aprende, métete el código, mucha más gente se va a asustar a la hora de decir voy a entrar en Internet, voy a probar esto. ¿Pero por qué te asusta el código? O sea, vamos a ver, cuando se enseña código normalmente no te colgamos desnudo y te damos latigazos. Es código, no es una tortura. Mentalmente sí lo haces. No, es que ni siquiera son sumas y restas, son solo procesos. O sea, yo es que le compraría, hay tantos juguetes para aprender, no código, para aprender a pensar de manera relacional y todo esto que son juguetes. No son cámaras de tortura, y aprender a sumar y restar tampoco son cámaras de tortura, es que somos muy vagos. Entonces, no muy vagos, porque alguien que aprende historia está horas y horas y horas y horas leyendo. Y eso sí que me parece a mí soso. Con código, vamos a ver, a mí me encanta leer, sin nada en contra de eso. Pero hostia, horas y horas leyendo, me parece tan divertido agarrar y crear código y crear algo que suma, resta, hace cosas, da respuestas. Sobre todo eso, puedo crear un sistema que dé respuestas a la gente y convertirlo en un juego. Eso es genial. Y la gente no quiere aprender eso porque le da miedo, no entiendo el miedo. O sea, bueno, es que no hay miedo, no es complicado. Yo voy a decir un sacrilegio. El otro día, viendo la televisión, ahí está el sacrilegio, vi precisamente que había no sé si era un documental, cogí un cachito y precisamente hablaba de lo que estaba diciendo Daniel, de que, no sé, es que realmente no me acuerdo en qué país era, pero en España no, a los niños desde pequeños les estaban enseñando a programar. No recuerdo si era un vídeo en YouTube en el que salían varios programadores y CEO de grandes empresas y gente de Facebook y demás. Y es verdad que es cierto que aún no siendo programador, porque yo no me considero un programador, pero sí he tocado código y he tocado programación a lo largo de mi experiencia profesional. Sí es cierto que en el momento que te enfrascas, o sea, te metes ahí en un mundo y te concentras y realmente empiezas a aprender un montón de cosas, ¿no? Cosas que después vas aplicando pues a diferentes instancias, tanto de código como de programación, y vas viendo que al final puedes utilizar código ya creado y tú ir cambiando parámetros, ¿no? Que esa es la idea para ir creando información, un derivado o una cosa diferente, pero haciendo muchas veces no demasiados cambios, ¿no? Son variables, son parámetros. Y la verdad que yo también animo a todo el mundo que, bueno, porque que le apetezca un poco, aprender un poco más, porque que se forme un poquito. Hay mucho material en Internet, hay mucho curso, hay mucho profesional. Pero, insisto lo mismo, el otro 50% que yo defendía, es que hay gente que es como la Thermomix, es que no tiene interés ninguno y es que le sobra, pero lo que quieren es algo que quieran ver, ¿no? Que quieran ver los resultados rápido, pues como es ahora, al nivel que va la tecnología, a tiqui, 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 siguiente con el dedo y punto. Y bueno, pues los frameworks o los builders facilitan esto a la gente y hay mucha gente que prefiere eso. Otra cosa es cuando estamos hablando ya de trabajos profesionales o no. Eso ya va en la moral y en el pensamiento de cada uno. Ya está. Pues no sé si, es que Ángeles no sé si tenía problemas con el sonido o tiene el micro apagado ahora, porque creo que también quería hacer una defensa por perdámosle el miedo al código. No sé si nos está escuchando, Ángeles. Sí, os escucho. Sí. ¿Me escucháis? Sí, ahora perfectamente. Bien, lo perdí momentáneamente por lo visto. Sí, yo pienso como todos vosotros, creo que no hay que tenerle miedo al código, creo que como muy bien ha dicho Daniel, el código deberían de enseñárnoslo en la escuela como o sea, la programación debería ser una asignatura desde la escuela, exactamente igual que las matemáticas, que la música, que el ajedrez, que muchísimas
cosas que nos van a ayudar durante toda la vida. Vamos, yo soy de las que están totalmente a favor de eso. No hay que perderle el miedo, hay que tomárselo como un juego de lógica, como un... todo, o sea, tú puedes especializarte en eso o no, pero por lo menos una cultura básica de qué es el código, cómo funciona, saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, entender la gente con la que vas a trabajar, de desarrolladores, de programadores. Yo creo que es muy importante, o sea, hay que saber un poco lo que es para que no te engañen, para mantener tú un poco también engrasado el cerebro, que si son cosas que luego hacemos cursos de estos de supérate y de autoayuda de tal, cuando realmente si aprendiéramos a razonar y aprendiéramos este tipo de cosas que nos ayudan que fomentan la lógica, pues tendríamos mucho avanzado. Hay un juguete en Kickstarter que recaudó no sé si $300.000 o $400.000, que lo único que hacía el juguete era, tú agarrabas, tenías una cajita y otra cajita como una portería que la ponías donde quisieras, ¿vale? Y ponías el robocito, o sea, era nada, iba con ruedas, y la otra cajita en el otro lado. Y tú tenías luego un tablero para el niño que lo que le hacía era poner todas las piezas para que de izquierda a derecha, avanza recto, izquierda a derecha, arriba abajo, o sea, vamos con las 4 direcciones para que él llegara el robot hasta aquello. Y una vez puestas todas las piezas, le daba el botón. Y el robot hacía el camino que le había programado. Veis que la palabra programar no siempre requiere código y todo esto para que llegara hasta allí. Es tan sencillo como ese tipo de ejercicios. Eso para mí es programación, o sea, eso es código. Vamos a ver que los ordenadores son unos y ceros solamente. Los ordenadores solo entienden 2. El lenguaje de ellos es de 2 letras y nada más, 1 y 0. Entonces, joder, el nuestro tiene 24 y pico, no me jodas, 24 o 20, no sé cuántas, 23, ya ni hablarse. Entonces, es eso, no es complicado, no es difícil. Os voy a lanzar llevamos casi 90 minutos y ya en unos momentitos, 10 minutitos más y lo dejamos porque si no... Sí. A ver el pobre que tenga que ver esto luego en YouTube, cómo aguanta, ¿eh? Algunos sí, con libreta, lápiz y tomando notas y seguramente también buscando el post para los enlaces, nombres y demás. Pero a mí me gustaría hacer 2 cositas. Una, pasar una pregunta. Le agradezco a todo el mundo que ha participado en el chat de preguntas y respuestas de Google Plus. Y hay una que no se ha tocado y como aquí tenemos de las 2 partes, me gustaría lanzarla. Nos la plantea Juan Carlos Nieto y él dice directamente: ¿se puede ser buen diseñador y buen programador? Yo la lanzo. ¿Alguien se atreve a cogerla? Sí, mira, muy fácil. Mira, ni un diseñador tiene por qué ser un buen programador, ni un buen programador tiene que ser un buen diseñador. Pero bueno, está claro que tanto el diseño como la programación, en el caso de WordPress, Joomla o en otro CMS o una página web, están eternamente ligados, ¿no? Esa es mi opinión. Tampoco hay que dejar al lado una cosa. HTML y CSS no es programar, ¿vale? Es un lenguaje semántico y punto. Un lenguaje basado en etiquetas y ya está. Es decir, aquí me pones el título, aquí me pones esto, y ya está. Eso no es programación. Es sencillamente organizar cosas. Eso es HTML y CSS. No requiere que tus conocimientos de programación sean avanzados. De hecho, pueden ser nulos. Si quieres aprender JavaScript ya es otra historia. Pero basándonos en eso, pues un diseñador puede ser perfectamente un diseñador web también. O sea, puede ser bueno. Ahora, que un diseñador web front, que solamente se dedica a HTML, CSS y a diseño, pueda encima programar, hay pocos, pero los hay. O sea, no es imposible, está claro. Hay gente para todo, hay gente que le encanta eso y intenta aprender todo. Yo era diseñador, era muy malo y me convertí un poco más ya a la parte de front. Que también, yo no hago diseño, por ejemplo, pero sí hago mucho HTML, CSS y algo de JavaScript, entonces no es tan, no tiene por qué ser una cosa ni la otra, es muy, hay tantos campos y tantas materias por donde irse, pero hay gente que es buena en muchas de ellas, o sea, no en una, en 2, sino en 3, 4, muchísimas, hay gente que vale muchísimo para todo. ¿Coincidir los demás en esa opinión? Sí, claro. Es más, hay, como ha dicho antes Daniel, hay grandes diseñadores que se han convertido en excelentes programadores, como Darío Ferrer, por ejemplo, que no sé si lo conocéis, Daniel sí lo conoce, ¿no? De foros del web y todo esto.
hay dos maneras de trabajar también, o sea, también es muy buena la unión de grandes diseñadores con grandes desarrolladores, pero y ambos aprendemos de la otra parte, ¿no? A mí mi forma preferida de trabajar es en equipo, o sea, con un gran programador que cada cual pueda centrarse en lo suyo, pero hay mucho de comunicación y mucho de aprendizaje mutuo, porque el diseñador, como bien dice Daniel, pues por una parte es el encargado de organizar toda la jerarquía de la información para que eso llegue de una forma coherente y facilitar la comunicación, ¿no? Y el programador va a tener una serie o va a facilitar una serie de datos y de caminos y de atajos de interactuar que ayudan mucho al diseñador. Yo creo que lo ideal es trabajar en equipo, pero creo que todos los diseñadores que sean diseñadores web tienen que aprender cómo funciona el material con el que está trabajando, que en este caso es el HTML y el CSS, y que los programadores que quieran diseñar también tienen que aprender una mínima teoría del diseño en cuanto a composición, jerarquía de la organización de la información, tipografía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, lo que tú has comentado ahora me trae a memoria un cierto comentario del grupo de WordPress sobre el trabajo en equipo, que está un poco en stand-by y que no creo que tardemos mucho en tocarlo. Sí. Bueno, para el mes que viene tengo otra sorpresita preparada de un temita que va a gustar mucho, mucho. ¿Lo vas a decir ya? Traigo no lo de con la miel en los labios. Traigo a una invitada muy especial, de las mejores profesionales más reconocidas en esa materia en España y parte del extranjero. Y más el segundo martes del mes de marzo, que es la cita con del mes de marzo. O sea que atentos porque va a gustar mucho, mucho. Estoy seguro, vamos. Pero vamos, que anotamos el del WordPress especial equipo de trabajo y todas aquellas sugerencias que puedan haber sobre el mundo WordPress, que nosotros las estudiamos, las analizamos, Pedro las filtra y dice, adelante con el tema. Entonces, claro, esa la tenemos pendiente, sí que es cierto, pero al final, como era un equipo el que quería traer para que nos contaran más o menos cómo funcionan ellos, pues es complicado, ¿sabes?, reunirlos a todos, ¿no? Pues ya sabes cómo es esto, cuando uno puede el otro no y así. Entonces, pues bueno, ya me he comprometido con esta chica para el próximo. ¿Qué va a decir el nombre? Y no os digo más. Hasta aquí puedo leer. Desde el cierre, hasta aquí puedo leer. Yo sí, ya para terminar, además de agradeceros que estéis esta noche aquí, de darnos vuestro tiempo libre y todo lo que sabéis, sí me gustaría una última comentario. Cada uno aportaréis, si queréis brevemente, si necesitáis algo más de tiempo o algo más de tiempo, razones de peso para utilizar, y hay que mojarse un poco, el framework tal, o tal, o no dejéis de programar, algo en ese sentido, simplemente para darle pista a la gente que nos está escuchando y que luego de caso del mundo. Es que tu sonido, Antonio, está siendo tan metálico que es que no entiende muy bien el resumen que quieres hacer. Directamente. Intento que sea breve. Cada uno, si es amable para ya despedirnos, indicar con qué frameworks convendría que se iniciara la gente o por lo menos investigara para ver sus posibilidades. Bien. ¿Quién se lanza a la piscina? Yo digo de Genesis Framework, que es el que de todos los que vi fue el que más así me convenció y el que utilizo y pienso que sin llegar a ser excesivamente difícil de utilizar,
es una cosa que te permite evolucionar hacia la programación o hacia el conocimiento del código de detrás, como diría Daniel. ¿Alguno más apunta sobre qué framework recomendaría para comenzar? Yo lo dicho, o sea, si vas a utilizar un framework, yo me aseguraría de que primero sepas lo que hay allí o utilizarlo para aprender. Aprende un poco primero de qué quieres hacer con el framework, saber un poco de manera básica cómo funciona y luego utilízalo para que te facilite tu trabajo. Si no estás interesado en aprender, como a veces dice Pedro y todo ello, cómprate un tema y móntalo y ya está. Efectivamente. Sí, bueno, puedo proponer algo que podemos ya entender también como framework, que es un child theme, un tema hijo, ¿vale? Un tema padre. En realidad todos los temas de WordPress pueden convertirse en frameworks. Entonces, puedes añadirle, si no lleva soporte para hacer temas hijos, lo puedes añadirle una línea de código en el archivo de funciones y a partir de entonces puedes hacerlo. Yo voy a recomendar uno de los temas, el último tema por defecto que lleve WordPress, por ejemplo, para empezar, porque así aprendes en el mismo, de una vez aprendes las dos cosas, aprendes código de WordPress y aprendes a trabajar también en un entorno ya creado en el que te puedes mover y aprender, ¿no? ¿Pedro, añades alguna cosa más? Yo nada, yo voy a decir que hagan las dos cosas. Uno, que si tienen ganas por empezar, que se monte su plantilla y a la misma vez que se formen y así cuando ya están bien formados, pues pegar el salto adelante, quitar la plantilla y correr tu propio framework. Nada más. Buenas noches. Creo que con ese cierre ya de utilices WordPress, te lanzas en Word, tienes que pasar por la prueba de error y eso te determinará con qué te vas a quedar al final. Claro. Así es que dar las gracias tanto a Ángeles, a Daniel, a Pedro, a Teresa y a Fernando que hemos tenido antes por esta interesante charla. Y nada, que el jueves tenemos nuestra cita habitual aquí en Hanauton, que trataremos la gamificación y que por las redes nos encontráis durante los 24 horas al día todo el año. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. La parte de diseño, luego tiene la parte de CMS, que es un CMS. Pero eso siempre que hay que tener en cuenta eso. Bootstrap, por ejemplo, es un framework de CSS más orientado a diseño, que también le llaman framework. En mi opinión es una plantilla. Sin embargo, tiene un pequeño componente en LESS, creo que ya lo han pasado a SAS, para CSS, que en mi opinión, si tienes hojas de estilos creadas en LESS o en SAS, en CSS, pues ya se puede aplicar un poquito lo de framework. ¿Por qué? Porque tú creas funciones que vas luego a reutilizar. O sea, un framework es todo aquello que te ayuda al proceso de creación, básicamente. Que una plantilla se pueda o no se pueda llamar framework es otra cosa, pero Genesis, por ejemplo, en mi opinión, entraría dentro de la categoría de frameworks. Skeleton creo que también es otro framework que tenéis por allí de WordPress. También hay varios de ellos. O sea, framework básicamente es eso. Todas las herramientas que puedes utilizar para acelerar tu proceso, ya sea tu proceso de crear código, tu proceso de diseñar, etcétera, etcétera. Pues como todos, son mal utilizados a veces y bien utilizados a veces, entonces tienen sus detractores, ¿no? Y sus defensores, que creo que es un poco lo que esta noche queremos aquí poner sobre la mesa y ver quién se pega con quién. Al barro no que vayamos a saltar, pero bueno, vamos a ver, no sé si el resto con la definición que ha estado dando Daniel, ¿estáis de acuerdo? Yo no sé, Ángeles, lo que opina, o Fernando. Sí, bueno, yo como no tengo un perfil tan técnico como el de Daniel, pues voy a hacer un poco para ayudar como divulgador a la gente que menos nivel técnico puede tener, y yo lo definiría pues como una base de programación, ¿no? Entonces eso puede servir para un tema, para un plugin o para cualquier otra cosa. Son unos datos estructurados que te van a evitar hacer una tarea repetitiva. Si me equivoco, pues ya me corregirán aquí estos cracks
que tenemos hoy, pero básicamente lo diría así, es un entorno, ¿no? Como un entorno de desarrollo de unas funciones, ¿no? que probablemente vas a necesitar de forma repetida, ¿no? Entonces, para eso básicamente es para lo que se usa, ¿no? Luego, es verdad que debíamos de centrarnos un poco, decíamos hablar de temas como plantillas o como frameworks, entre comillas, pues que quizás es lo que más utilice la gente, aunque también se utilizan algunos plugins como WooCommerce, que últimamente está subiendo muchísimo de usuarios y es otro framework realmente, ¿no? Sí, hay una cosa que yo como usuario novato, pues supongo que hay más de un usuario novato que nos esté desde la red central apareciendo. Le invito a utilizar el chat de respuesta, todos que nos vayan llegando, todos los comentarios, pero todas las dudas que tengan lo ponemos aquí al interior del vídeo y lo vemos. Cuando hablamos de frameworks, hay grandes familias de frameworks en el sentido de frameworks de diseño, frameworks de desarrollo, o es una única cosa. ¿Quién te corta? Uy. Pues eso es dificilillo de responder, la verdad, porque lo dicho, la gente llama framework que no se sabe si técnicamente son frameworks a plantillas de diseño. Para diseño, por ejemplo, está un poco... Hola. Hola, buenas noches. Esto es Hangout y especial WordPress. Ya sabemos que es un día un poquito especial y os recuerdo... Uy, empezamos muy bien, ¿verdad? Los nervios del directo que son los duendes que nos acompañan siempre en Hanauton. El sonido, no sé por qué, pero Antonio siempre empieza un poco regular. Bueno, que se resuelva. Como es muy malo, le paso la palabra a Pedro, que es el asociado del Hanauton, para que los de WordPress tengan como... Muy buenas noches. Pues buenas noches a todos, muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos los invitados, Ángeles, Daniel, Fernando, Teresa, Yolanda, y bueno, hoy vamos a hablar de WordPress y los frameworks, posturas a favor, posturas en contra, cosas buenas, cosas malas. Pero bueno, como siempre sabéis, siempre lanzo mi mensaje solidario y hoy lo quiero hacer referencia pues a un problema muy crudo como es el cáncer infantil. Entonces, desgraciadamente eso es algo que existe y creo que todos podemos aportar una pequeña ayuda. Hoy no voy a decir una página web ni un sitio en especial, pero sí os ayudo a buscar en Google o en cualquier otro buscador por cáncer infantil y veréis que aparecen varias asociaciones prácticamente en casi todas las capitales de España. Os invito a que miréis alguna web y que veáis de qué manera podéis participar. Otra forma de participar también es que acudáis a vuestra entidad bancaria, preguntéis allí y en casi todos los bancos hay una cuenta siempre donde podemos hacer alguna donación, pues bueno, para echar una manilla. Y dicho esto, pues nada, empezamos cuando queráis. Claro. Empezamos recordando a la gente que puede participar a través de las redes sociales, ¿vale? Que están abiertas para recibir sus preguntas y comentarios. Si es en Twitter, lo pueden hacer utilizando nuestra etiqueta, que es #Hanauton, a través de Google Plus, YouTube o desde todas las redes. Y creo que para empezar, o sea, si WordPress lo tenemos bastante claro, ¿no? Que es WordPress, pero los frameworks igual todo el mundo no lo tiene tan claro. Entonces, me gustaría saber un poco qué es un framework. Y no sé si Daniel nos podría dar una definición más o menos sobre qué es o qué se entiende por framework. No podría. Básicamente porque es un término tan extenso, hay muchísima gente que utiliza framework para definir una plantilla. Hay técnicamente un coder, o sea, un programador me armaría una bronca si digo que Genesis es un framework o que Bootstrap es un framework. Porque framework como tal, para ir al mínimo común, es una herramienta para tu función. Es como tener todo a mano
para llamarlo para tu función, o sea, para utilizarlo en tu provecho. De hecho, WordPress en sí es un framework. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos un tema para WordPress utilizamos funciones que WordPress ya tiene creadas y predefinidas para nosotros llamarlas, utilizarlas, imprimir el menú, imprimir una barra lateral, imprimir, etcétera, etcétera. Entonces, WordPress como tal es un framework. ¿Qué quería fallarle ese sonido, Fernando? Es un framework, también os ha dicho al principio. Uy, Fernando, está fallando WordPress es un framework. Sí. No sé si se ha cortado. No se ha cortado, pero se oye un poco como metalizado tu sonido. No sé, prueba a ver ahora. El propio sistema que está diciendo, ¿qué va a poner orden aquí, Fernando? A ver, prueba a hablar ahora, a ver. No, orden no. Yo mi opinión, vamos, a ver. Yo lo que estoy diciendo, a ver, WordPress es un framework, cierto. Las funciones de WordPress ya te definen una manera de trabajar distinta del básico de PHP, de HTML y de CSS, y etcétera. ¿Cuál es lo bueno que está haciendo a mi gusto WordPress? Es que cada vez está siendo menos framework. De hecho, hay muchas funciones que tenían incorporadas en el núcleo hasta hace muy poco y se están sacando como plugins. ¿Por qué? Porque se está huyendo de esos estándares más cerrados a estándares más abiertos, que es a lo que debe tender y lo que yo creo que debemos exigir a WordPress como sistema abierto y libre cada vez que vaya más. Y que luego el que quiera cerrarse, ya que se cierre él con plugins o con temas o con aplicaciones web. Para mí un framework es cualquier entorno cerrado, desde un plugin de e-commerce que te da un entorno de trabajo donde tú trabajas de la manera no estándar de WordPress, sino conviertes pues una entrada normal en una venta hasta los mismos tipos de entrada personalizados. Todo uso de un código corto, de un shortcode, ya te está definiendo que eso es un framework, porque ya está saliéndote de estándares. Yo, de hecho, por mí, WordPress debería abandonar hasta incluso los shortcodes de las galerías, porque está cerrado. Si yo mañana quiero exportar WordPress a otro sistema nuevo, mejor que salga y más libre y más abierto, me va a costar un triunfo convertir todos esos shortcodes de las galerías en galerías de imágenes pues, que funcionen con CSS o con HTML. Y ese es mi problema con los frameworks. No es que no me guste, yo utilizo, me encanta, todo el mundo lo sabe, me encantan los temas de Elegant Themes, pero son frameworks. Si te acostumbras a trabajar con ellos, llega un momento que no sabes trabajar con WordPress a nivel de lo que es la configuración de tu sitio. No te digo ya, pues otros frameworks más potentes, pues, como los que habéis comentado de Genesis y alguno más gordo todavía que hay por ahí, donde ya no sabes ni cambiar un color de un tema, ni nada que se le parezca, ni personalizarlo, sino todo haces moviendo cajitas de aquí para allá y te olvidas de lo que son pues los entornos básicos de crear una entrada y codificar tú mismo tu HTML o tener esas pequeñas ayudas de un editor de entradas normal. Por eso yo en principio estoy absolutamente en contra de todos los frameworks, porque se debe huir de ellos, salvo aplicaciones concretas, pero sabiendo que no las vas a usar en el futuro. Yo los uso y para clientes también los he utilizado, pero siempre procuro que sean en proyectos que igual no van a durar mucho tiempo, o por lo menos si sé que van a durar en el tiempo, que sepa que no van a necesitar un progreso o una evolución hacia otra cosa, porque si no, el trastorno va a ser enorme. Oye, o podría coger y decir, bueno, pues tengo un cliente cautivo en mi framework y es precisamente de lo que decimos que hacemos huir a la gente con WordPress. Yo estoy harto de dar cursos precisamente para decir a la gente que huyan de que alguien tenga la clave y la llave de tu web. Precisamente tenemos que buscar todos que WordPress sea libre, que sea cuanto más abierto mejor, y los frameworks pues de utilidad y siempre que permitan una migración hacia cualquier otro sistema más abierto. He sido muy modosito. Sí. Pues al hilo de lo que estabas diciendo, Fernando, ¿no? De que si son proyectos así como más cerrados o más de corto recorrido, viene un poco al hilo. Bootstrap, que es un framework de diseño, luego tenemos Inuit, que es un framework de CSS, y a todos se le llaman framework, en mi opinión. Son plantillas también, o sea, no es un framework como tal, porque no me dan esa potencia que de verdad tendría que darme un framework, como es el Cake PHP, por ejemplo, como es WordPress, por ejemplo. Entonces, el límite es muy difuso entre llamar framework y llamar plantilla. Los hay para casi todo, por lo menos a nivel de código. Todo lo que tenga que ver con código PHP, .NET, de cualquier cosa, normalmente hay algún framework por allí, ¿no? Pero, es complicado decir, hay framework para todo. No sé yo si son framework como tal, o tampoco sé si los hay para todo. Bueno, habría que aclarar que, por ejemplo, Cake, que has nombrado, Daniel, pues bueno, pues es un
un framework más bien para programación, ¿no? Pero es que ese es el framework, o sea, la definición de framework es de hecho lo que es Cake PHP como tal. Ese es el problema. Exactamente. Yo conozco varios desarrolladores que trabajan directamente para crear sus propias aplicaciones y utilizan Cake, ¿no? Pues porque les facilita mucho el trabajo, por lo que podemos entender que, bueno, que un framework en varias de sus facetas, pues es como tú comentabas, ¿no? O sea, tiene una serie de herramientas, ¿no?, que nos facilitan el trabajo. Yo el otro día, el fin de semana, pues después de haber visto y hablado y comentado muchas veces sobre el tema de framework, pues bueno, pues me dio por comprarme el popular, ¿no? El que más o menos el que más pega, que es Genesis, ¿no? Y bueno, pues la verdad que al principio me resultó un poco extraño porque estoy acostumbrado a trabajar de otra manera, ya sea o crear la plantilla yo o directamente trabajar sobre un template. Y bueno, pues la forma de trabajar es un poco diferente, pero al ratillo te das cuenta de que, bueno, pues tiene una serie de herramientas y de facilidades que a una persona con pocos conocimientos de maquetación o de diseño, pues puedes conseguir una página web muy interesante. Yo me marqué un reto y el reto mío que yo me propuse fue, por ejemplo, clonar lo que era mi blog, ¿sabes? Por lo menos lo que era la estructura. Y no es que sea un blog muy estructurado el que yo tengo ahora mismo, es muy simple, porque simplemente son la línea el timeline de artículos y un sidebar con unas cuantas cositas, ¿no? Pero bueno, trabajando con Genesis, prácticamente hice una clonación casi perfecta, ¿no? Y encima me puse a tocar el CSS mirando tutoriales de cómo se podía hacer esto y lo otro, pero recordé que me había tocado un premio de un plugin especial para modificar CSS que se llama CSS Hero y precisamente es compatible con el framework de Genesis y los temas, ¿no? Y entonces lo puse en práctica y digo, bueno, pues qué mejor oportunidad, digo, que probar este plugin nuevo que ha salido. Por cierto, es de pago, y me puse a tocar desde lo que es el front-end, o sea, desde el frontal de la página web, a retocar títulos, fuentes de letras, colores, botones. Bueno, fue maravilloso, porque en definitiva, una persona que no tenga prácticamente conocimientos ninguno, o sea, con el framework de Genesis o otro framework, pero en este caso con Genesis y un plugin para modificar el CSS, a tu gusto, además, tal como tocas, es como vas viendo cómo queda, puedes guardar cambios, puedes volver adelante, atrás, o sea que al final, pues cualquier persona con unos buenos ratos de leche te puede salir pues un diseño bastante decente y profesional, ¿no? Claro, por ejemplo, yo empecé a usar el Genesis fue porque yo hasta ahora había utilizado plantilla, ¿vale? Una plantilla premium que había comprado y ¿qué pasa? Que la plantilla incluía funciones que yo no usaba y que al principio parecía todo muy bonito, pero en realidad el código era muy pesado y tardaba un montón en cargarse la página, luego quería modificar cosas y no podía y era un desastre, ¿vale? Entonces, a ver, está claro que hacer una plantilla a medida, si sabes programar y tal, es que es lo perfecto. Pero para la gente que ni estamos a ese nivel, pero a la vez no estamos a ese nivel de saber programar, pero tampoco nos conformamos con customizar una plantilla, de cambiarle los coloritos y coger lo que nos dan. Entonces, para mí, en ese sentido, el Genesis fue todo un tesoro que encontré. Claro. Y entonces, cuando empecé, a mí me pasó igual. Yo hice algo parecido a lo que tú cuentas, Pedro. Yo tenía un blog, intenté más o menos conservar la apariencia, pero claro, luego lo mejoré en realidad. Pero en principio lo que intenté con el Genesis fue hacer algo parecido o lo más similar posible a lo que ya tenía. Y yo sí que empecé con el CSS y todo eso, pues, utilizando el Firebug, el Web Developer, todo esto, empecé a tocar cosas del CSS y con eso me lo hice. Pero luego cuando tú descubriste el plugin yo le estuve dando un vistacillo
y no he comprado la versión de pago, no la he podido usar ahí a tope, pero vamos, es que tiene un montón de posibilidades y eso para gente que quiera hacerse algo adaptado a él y que no sea programador, pero y tampoco controle de CSS, no se quiera meter ahí, no sé, es que es perfecto. Cuando vi eso dije, mira, ya lo que le faltaba a la gente que se quisiera lanzar a Genesis, es que ese plugin es perfecto. Yo te regalo una licencia. ¿Ah, sí? Vale. Ya directamente aquí aparece. Pero ya hemos empezado a decir definiciones, el uso que se le va dando y todo. Y tenemos aquí a Fernando tan calladito que yo no sé lo que piensa. Yo no sé si su postura es a favor, en contra, ni una cosa ni la otra. A ver, Fernando, ilústranos un poco. Os estoy escuchando y me estoy sujetando. A la silla, venga, muévete de la silla. Empiezo por el final. Teresa, tú has dicho que cuando, claro, que no estás satisfecha con quedarte con lo que te dan, ¿no? Con lo que tienes y lo que quieres más. El problema de los frameworks es precisamente ese. Es que te atas a un sistema, a un entorno de trabajo del que luego es muy difícil cambiar. O sea, yo lo que digo es que si quieres crecer, no crezcas por cajitas, que es lo que te ofrecen los frameworks. Los frameworks te ofrecen al final cajitas con las que tú puedes mejorar algo, un entorno. Parece